Pero para mejorar hay que conocer nuestra realidad, para entenderla. Y esa es nuestra misión este año. Empezamos la temporada 2018 con el testimonio de Yari Arbe. Yari Arbe sufrió abuso sexual cuando tenía 12 años. Y Yari, siendo una niña, logró, ignorar el recuerdo, ocultarlo, guardarlo, este secreto atroz. Y ya siendo adulta, consiguió arrimarlo en el desván de la memoria. Pero ocurrió hace apenas unos meses, que fue contratada para fotografiar una boda. Y cuando llegó a la parroquia de Barranco, sufrió un violento flashback a esas tardes en que la llevaban a confesarse a la oficina del párroco, Francisco Chávarri García. Sí, el hombre de sotana, el hombre que hizo votos de castidad y que la sentaba para confesarla. Ya tenía 12 años y mientras la confesaba, inclinaba la cabeza de Yari, ¿no es cierto?, a su ingle, al punto de que llegaba a masturbarse. Y Yari en ese momento, cuando se encuentra con el párroco, hubiera querido abalanzarse y pegarle, hubiera querido gritarle todo el daño que le había hecho, pero se contuvo por los nervios y se contuvo porque tenía un compromiso profesional. Pero Yari entendió ese día que no podía callar más y hizo su confesión pública en Face. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que una cascada de testimonios similares siguieron a su testimonio? Esa fue la amarga sorpresa. Y entonces esta noche Lorena no solamente recoge el testimonio de Yari, sino de otras 3 mujeres que han sufrido abuso de parte del párroco Francisco Chávarri García, a quien confrontan con resultados sorprendentes. Este es el reportaje de Lorena Ormeño. Son las 6 de la tarde del último miércoles cuando este hombre baja despreocupadamente de este taxi. No tiene idea de que uno de sus pecados más oscuros está a punto de revelarse. Hola Francisco, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién eres tú? Soy Yari Arbe, la que te denunció hace unos meses. Usted abusó y me puso la cara en su pene. Yari Arbe ha esperado 13 años para enfrentar al que señala como su agresor. Más de una década en que dice, el solo recuerdo lograba paralizarla de miedo. Es hijo de Dios, es un hipócrita, señor. Un hipócrita porque hace daño, hace daño. Pero ¿quién es este hombre que apura el paso para refugiarse en esta parroquia? ¿Es acaso un alma atribulada en busca de perdón? No, su nombre es Francisco Chávarri García, pero aquí lo conocen como el Padre Francisco. Durante 7 años su batería sonó potente en uno de los primeros grupos de metal femenino del país. Y Yari Arbe integró Área 7 cuando con pura actitud lograron brillar en una escena donde no había espacio para ellos. En realidad, desde la música ha sido una lucha, una defensa, una protección por mis ideales, por lo que creo, por cómo pienso de la mujer. Me han criado con el pensamiento de que la mujer es igual que el hombre. Entonces cualquier cosa que haga el hombre lo puede hacer la mujer, porque hay un montón de machismo. Y en verdad con las chicas, todos estos años ha sido una lucha constante para representarnos en un género también machista. Pero aquella chica desenfadada cargaba una cruz, un secreto que le provocó una herida de la que dice no fue consciente hasta noviembre del año pasado, cuando dejó el grupo para dedicarse a la fotografía. Después de 13 años lo volví a ver dando la misa a una boda. Como yo soy fotógrafa, lo vi haciendo la misa y me quedé helada. Yo quería subirme al altar y pegarle o hacerle algo, no sé, quería como que me llené de fuerza, coraje, ira, temor, un montón de cosas que en verdad no estaba lista en ese momento para volver a verlo después de tantos años. ¿Era acaso una señal divina? Lo cierto es que en ese instante Yari volvió en el tiempo, a sus inocentes 12 años, en los que de la mano de su abuela abrazó la fe católica y comenzó a asistir a la iglesia La Santísima Cruz de Barranco. ¿Cómo conoces al padre Francisco Chávarri? Yo me gustaba ir a la misa de niños, a la de 10 de la mañana,
yo comencé a confesarme con él, porque sentía que sí tenía que confesarme todas las semanas para poder comulgar. Entonces lo comencé a hacer con él y mi abuelita, que me acompañaba, también lo conoció. Entonces entraron un poquito más en confianza. Recuerda que en 2005 Francisco Chávarri era el cura más joven y carismático de la iglesia, tanto que ni su abuela desconfió cuando el padre le dijo que Dios le pedía confesar a su nieta a solas en su oficina. A la hora de entrar a su despacho, me acuerdo que ahí está el escritorio del padre, su silla y 2 sillas, ¿no?, para atender. Pero él no se sentaba en la suya, se sentaba al costado mío. Y Yari recuerda que en esa oficina el padre ponía en práctica un ritual de confesión que ya a su edad le parecía poco santo. Uno totalmente distinto al practicado por siglos por la iglesia y que incluía masajes de relajación. Me acuerdo que en momentos se paraba detrás mío para cogerme la cabeza, decirme que me relaje, que cierre los ojos. Se sentaba a mi lado y mientras me daba la bendición, yo todo el rato estaba con los ojos cerrados y cogía mi cabeza y hacía que me la bajaba poco a poco, ¿no? Y me la bajaba hacia la altura de sus partes. En aquel extraño y nuevo ritual religioso, Yari siempre debía tener los ojos cerrados y así dice, podía sentir cómo el padre se iba acercando. O sea, digamos, siempre estaba con esta cercanía. Sí, había cercanía. ¿Ya? Y luego me bajaba la cabeza hasta acá, más o menos. Y escuchaba su respiración, cómo hacía ruidos, sonidos, como gemidos, ¿no? Tu cabeza quedaba entre sus piernas. Claro, yo estaba acá y miraba un poco su pantalón y el suelo. Hay personas que reaccionan, hay personas que se congelan y yo estaba congelada, no sabía qué hacer, igual no me lo quería creer. ¿Porque qué pensabas? ¿Él es un cura? Claro, él es un sacerdote, cree en Dios, sigue los valores, me habla bien, es bueno. ¿Cómo dudar de una persona que es sacerdote? O sea, no, entras en confusión. ¿Eran acaso los pensamientos impuros de una niña inexperta o realmente estaba siendo víctima de abuso? Según Yari, su mente aún estaba en conflicto cuando una tarde el padre le pidió que esta vez se arrodillara ante él para recibir la absolución y otra vez, dice, escuchó los mismos gemidos. Otra vez se sintió tocada y no por la fe. ¿Cómo cambió para ti la idea de la religión, la experiencia que viviste? Yo dejé de ir a la iglesia, no me sentía cómoda, no me quitó esa ilusión, ¿no? Se me quitaron las ganas de ir, la confianza, ¿no? Y yo creo que un montón de sacerdotes, de personas que están dentro de la entidad eclesiástica se aprovechan de su cargo, ¿no?, para hacer este tipo de abusos. Todo habría ocurrido 3 veces, antes de que repentinamente el sacerdote fuera removido a otra iglesia. El padre Chávarri se fue de Barranco dejando a la niña un sobre con una medalla y su tarjeta con su número telefónico de puño y letra. Durante 13 años, Yari enterró en su memoria los pecados del padre, mientras él era cambiado una y otra vez de parroquia. Fue nombrado capellán y profesor de una conocida universidad privada, donde le encargaron los centros de ayuda a la mujer. Se convirtió en imagen de fe del arzobispado de Lima y en los últimos meses en la voz de la iglesia para la visita del Papa. Tenemos algo muy valioso, ¿no?, que reconocer, que el Papa, al hablarnos en nuestro idioma, que tenemos todo un desafío evangelizado, ¿no? Exacto, y que empieza también con el ejemplo. Y su hora de cumplir su penitencia llegó 13 años después, mientras oficiaba una boda. Teniéndolo al frente, Yari se reconoció como su víctima, que necesitó asistencia psicológica por años. Y allí pensó si sería la única. Entonces decidió defenderse.
O sea, comienza a esa edad los abusos y mi impotencia, ¿no? O sea, no sabía cómo manejar esas situaciones. Y después, conforme pasan los años, igual siguen pasando cosas hacia mi persona. Yo creo que al no hacer nada cuando era pequeña, me quedé en esa acción. No me defendía. Hasta que ya lo vi y dije ya no más. El 20 de noviembre, Iyari publicó este testimonio en Facebook, una suerte de confesión de cómo un cura mató su fe. La publicación fue compartida 3.000 veces y tuvo más de 7.000 comentarios, entre ellos testimonios dolorosamente parecidos. Me dijo, a ver qué ha pasado hoy, cuéntame qué has hecho. Entonces, en eso me dice, bueno, ahora te voy a dar la bendición. Tienes que ponerte de rodillas. Me dijo, pero tienes que cerrar los ojos. Entonces yo cerré los ojos y agacho la cabeza, pero me levanto un poco la cabeza y vi que él se desabotonó el saco y escuché como que si agarrara un cierre. Y yo la verdad salí asustada. El de Matilde fue el primer testimonio que marcó un patrón con actos más que impuros. Me aconsejaba al comienzo, pero después me dio su número celular y solo una vez me llevó a su despacho, hasta que un movimiento me llenó de miedo. Se agarró sin vergüenza su miembro, como acomodándose. Se lo acomodaba como mirándome, y yo hice que me entraba una llamada. Me paré y me fui. Cuando el cura recién había llegado a la iglesia de La Calera en Surquillo, acudí a él para recibir consejo. Un día me dijo que me encontraba muy triste. Fui a verlo y conversé con él. Me dijo, ¿te puedo abrazar? Piensa que te abraza Jesús, no yo. Eso me dijo. Y noté que se me pegaba mucho y estaba erecto. Historias estremecedoramente parecidas. Y allí también el cura contestó. Me siento muy sorprendido. Y en realidad lo que la persona ha afirmado no sucedió. Estoy dispuesto a aclarar cualquier circunstancia. Pero su respuesta simplemente fue denunciar la página. Sin embargo, esta vez, Iyari no estaba dispuesta a poner la otra mejilla. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres tú? Soy Iyari Arbe, la que te denunció hace unos meses. Sí. Quisiera saber qué dice acerca de esas denuncias y de los testimonios. Que sí lo puse en el lugar donde salió. Encontramos al padre Chávarri llegando a su parroquia y allí se refugió dejando preguntas en el aire. Usted abusó y me puso la cara en su pene. ¿Es hijo de Dios? Es un hipócrita, señor. Así se fue, pero terminó acorralado ante Dios. Usted tiene todo el derecho de poder dar su versión. Como persona... Lo que dije lo dije en donde... ¿Pero qué dijo? Yo no leí. Lo único que leí fue, yo lo aclaré en su momento, pero eso no es aclararlo, padre. Yo lo sé, pero no entiendo qué más. No sé qué más quiere que le digan. La verdad. ¿Por qué una persona como esta joven de un momento a otro... ¿Pero por qué va a mentir ella? No lo sé. Delante de Dios, ¿esto es cierto o es mentira? No es cierto. ¿Y por qué salieron otras versiones diciendo lo mismo? No creo haberla visto, yo no... ¿No leyó? Puedo afirmar nada de eso. ¿No leyó nada? No puedo afirmar ni sostener nada de eso porque no es cierto. ¿Y por qué decía algo como es esta joven? No lo sé. ¿Usted nunca ha tocado ni ha colocado la cabeza de las chicas entre sus piernas? Yo no puedo hacer eso ni hago esas cosas. ¿Esa es su versión? Sí, no es cierto y en su momento lo declararé. No puedo yo afirmar algo que yo no he hecho. Y yo no tengo ni amistad ni enemistad con esas personas. No conozco, no sé usted lo que me está diciendo. Y ya, eso es todo lo que le puedo decir. ¿Es mentira todo esto? Eso lo voy a... ¿Y cómo se explica algo como esto? No lo sé, voy a hacer la lana. ¿Ya? Permiso. El cura se fue sin responder, directo al altar, para guiar a sus fieles por el camino del bien. Siento que es todo un teatro, que realmente no cree lo que hace. Se persina y me parece simplemente una hipocresía. Y que me puso la cara en sus partes, es cierto. Y no soy la única que lo dice. Yo le he denunciado en noviembre, ya es un tiempo, sigue dando misa, no debería seguir acá, no debería estar en este momento acá.
esa persona debería estar pasando un proceso legal. Deberían la Iglesia Católica dejar de encubrir a estas personas, dejar de hacerlo. 2 meses después de la denuncia y con al menos 3 testimonios que muestran un patrón en esta historia, la iglesia parece haber absuelto al padre sin pagar penitencia. Pero ahora no solo deberá comparecer ante Dios con su abogado, y Yari prepara una demanda contra el sacerdote que habría sucumbido al pecado de la carne. Bueno, esta denuncia no solamente por Facebook, por redes, también se está haciendo una denuncia legal justamente para defenderme de alguna acusación por difamación y para ver si más casos puedan apoyar la denuncia. Esta semana la visita del Papa Francisco trajo esperanza a nuestro país, pero fue también el recordatorio de la deuda de la Iglesia con las decenas de víctimas de abusos sexuales perpetrados por el clero. Fernando Figari, ex cabeza del sodalicio, es uno de ellos. El Papa Francisco ha pedido perdón por un grupo que dice no representa a toda su iglesia, pero las heridas son profundas. Quiero decirle a la Iglesia Católica que todas las personas que hemos sido víctimas de abusos de parte de sacerdotes no necesitamos un perdón. Lo que necesitamos es que se haga justicia.